Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora. Privilegio nuevamente volvernos a encontrar en este punto para glorificar el nombre del Señor. Sea pues bienvenido cada uno que está viendo este video, las amistades que nos van a estar viendo. Sea bienvenido cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude en esta hora este tiempo que vamos a compartir. Le voy a pedir que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Segunda de Corintios, la carta de Segunda a los Corintios, capítulo 4, el versículo 7 al 9. Gloria sea al Señor. Y le doy lectura a la palabra honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todos, mas no angustiados, en apuros, mas no desamparados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Amén. Padre, te damos las gracias, Dios, en esta hora. Gracias, Señor amado, por tu amor, por tu misericordia, porque tú eres Dios de amor, Señor. En esta hora, Padre, vamos a poner este servicio en tus manos. Pedimos que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos y nuestras amistades que van a poder ver este video. Bendíceles a través de tu palabra, Dios. Ayúdales a entender algunas cosas, Señor amado. Glorifícate a través de tu palabra, Señor amado, y bendice y ayuda a Dios a aquellos que necesitan en esta hora que sus mentes sean despejadas. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Es un privilegio, quiero predicar el peligro del desánimo. El apóstol Pablo, hermanos, es un hombre conocido por ser un hombre, podríamos decir, tenaz en la palabra, un hombre valiente, pues, en el evangelio, un hombre, un siervo de Dios, de aquellos que sufrieron, que le tocó, hermanos, mucha persecución, mucha angustia, pero él nunca se dio por vencido. Y aquí empieza él hablando, hermano, acerca de esta situación, hablando empieza él reconociendo y hablando acerca de que tenemos este tesoro, hablando del Evangelio de Jesucristo en vasos de barro. O sea, imagínense al ponernos a pensar de quién era el apóstol Pablo, un tremendo hombre de Dios, ¿verdad? Que Dios había levantado, que Dios mismo lo llamó, ¿verdad? Pero él se consideraba, hermano, era un hombre al mismo tiempo humilde y decía, tenemos este tesoro, el tesoro del que él estaba hablando era del Evangelio de Jesucristo, decía, y lo tenemos en vaso de barro, o sea, en nosotros, para que, decía él, para que no sea nuestra gloria, no seamos nosotros, ¿verdad?, de los que seamos exaltados, sino que la excelencia del poder de Dios sea exaltado y no nosotros. Entonces, hablando de esto, hermano, él comienza a hablar de esa debilidad como persona, de esa fragilidad como persona. Entra al punto del capítulo 8 y empieza él a hablar acerca de las tribulaciones y conflictos que podían ocurrir en el caminar del Evangelio. Dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Sentí traer esta palabra, hermanos, esta noche porque estamos viviendo un tiempo, una etapa, no sabemos cuánto va a durar, pero de bastante tribulación para muchas personas, de aflicción para muchos, ¿verdad? En muchas situaciones de angustia pueden estar pasando muchas personas. Aún dentro del pueblo de Dios hay hermanos que están siendo afligidos por estas enfermedades que andan pegando. Pero el apóstol Pablo, hermanos, empieza él a hablar acerca de esto y dice que estamos atribulados en todo. Podemos, decía
si vamos a la vida del apóstol Pablo, vamos a ver de que él en su caminar, hermano, donde él iba llevando la palabra de Dios, era amenazado, era perseguido, era, hermano, golpeado muchas veces, herido, de muchas maneras, ¿verdad? Pero él decía, pero el que estamos atribulados, pero no estamos angustiados, que nos golpean, que nos hacen lo que quieren hacernos, pero no nos afligimos en otras cosas, no nos angustiamos, no nos preocupamos, seguimos hacia adelante, seguimos caminando, seguimos avanzando en el Evangelio de Jesucristo. ¿Y por qué quise traer esto yo? Porque a veces, hermano, se oye hablar a los cristianos, se oye a mucho pueblo evangélico en aflicciones, hermano, que están bien de salud, pero lo que se mueve alrededor de ellos le está causando aflicción. Y lo que una noticia le llega y ya se sienten, hermanos, deprimidos y quieren tirarse a llorar y quieren sentir que ya el mundo se les ha terminado. Pero aquí el apóstol Pablo estaba diciendo que estamos atribulados, pero no estamos, hermanos, estaba diciendo no estamos angustiados, porque sabía que aunque viniera situación contra su vida, sabía quién estaba de su parte, sabía quién le iba a ayudar, sabía que había alguien que lo estaba bendiciendo, y ese se llama nuestro Señor Jesucristo, el que lo había llamado. Los cristianos que están viendo este video, hermanos que están viendo este video hasta ahora, quiero decirles, es el momento de demostrar que somos cristianos. Es el tiempo de demostrar que somos la iglesia de Jesucristo. No podemos los cristianos estar llorando cuando los que no son cristianos tal vez están padeciendo más que nosotros, y esos, hermanos, no se afligen, están, hermanos, haciendo broma de su situación. Pero muchos cristianos con una cosita que le llegó a su vida, se tira, hermanos, que hasta quieren quitarse la vida. ¿En quién hemos creído? Tenemos un Dios todopoderoso. Él nos llamó para que le sigamos, y este caminar, hermano, del Evangelio va a ser de mucho tropiezo, de mucha aflicción, de mucho dolor, pero no podemos afligirnos. Y eso es lo que estaba diciendo, no me voy a angustiar, estamos siendo atribulados en todo, decía él, por predicar la palabra, por llevar el Evangelio de Jesucristo. Estaba siendo atribulado, pero no se afligía, no se angustiaba por eso. Él sabía su llamado, lo que correspondía hacer a él. A él le habían llamado a predicar el Evangelio sin importar quién se opusiera, sin importar la persecución, sin importar, hermanos, lo que viniera. Él se mantenía predicando la palabra. Faltan hombres de esos en este tiempo. Ahora nosotros los cristianos y aún los líderes somos un pueblo, y perdóneme la palabra, bastante llorón. Oír líderes llorando por situaciones que ni siquiera traen algo que les va a causar una tragedia, si lo dijéramos así. Y aquí el apóstol Pablo decía que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Y esto es muy, muy importante de entenderlo. El apóstol Pablo se sentía constantemente, hermano, estorbado por los adversarios, las dificultades, pero no totalmente estorbado para no poder proclamar el Evangelio de Jesucristo. Decía, a mí me pueden, mire, en la Biblia dice que el apóstol Pablo, hubieron veces que lo arrastraron fuera de la ciudad y lo apedrearon y lo dejaron por muerto. Y el apóstol Pablo se levantó no para correr a un hospital, sino para seguir predicando el Evangelio. Lo azotaban con los azotes de ese tiempo, hermano, que tenían unos huesitos en la punta de las cuerdas, y cada golpe que le daban eran heridas que le daban. Y él lo que hacía era cantar himnos
cantar alabanza cuando lo tenían preso. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir esto? Son hombres que nos dieron ejemplo a nosotros que el Evangelio no todo el tiempo va a ser de gozo. No todo el tiempo va a ser de fuerza. Van a llegar momentos donde nos van a querer atribular, momentos donde nos van a querer hacer sentir aflicción, pero ahí es donde nosotros tenemos que acordarnos de los que escribieron, hermanos, este libro precioso, la palabra del Señor, a quien Dios le dictó a que escribieran la palabra del Señor, aquellos que predicaron la Biblia. Todos fueron vituperados, todos sufrieron, ni uno de ellos te puede decir que murió tranquilamente. Todos, más que todo en el Nuevo Testamento, todos los apóstoles de Jesucristo fueron afligidos, fueron golpeados, fueron perseguidos y nunca dejaron de predicar la palabra. Es más, el apóstol Juan, estando en prisión, estando preso, escribió el Apocalipsis, se le reveló el Apocalipsis porque estaba preso, pero su conexión con Dios no estaba presa. Él seguía conectado con el Señor. Había tribulación, pero él estaba conectado con el Señor. Estaba, hermano, que estaba atribulado porque estar preso en ese tiempo no era fácil. Estaba atribulado, pero no estaba en angustia. Él mantuvo su conexión, estuvo su fervor hacia el Señor, y el Señor le reveló el Apocalipsis. Ahora los cristianos, hermanos, una cosita pequeña nos llega a nuestra vida y ya no queremos vivir, y queremos que toda la gente se dé cuenta y que llore por nosotros y haga duelo por nosotros. Pero estos hombres eran gente poderosa que no se afligían por nada, no se amedrentaban por nada, no se angustiaban, dice la palabra. Eran gente que iban hacia adelante. Continúa diciendo el versículo 8. En apuros, mas no desamparados. Oiga bien esto. El apóstol Pablo pasó situaciones difíciles. Habían veces que ni para comer tenía. Pero pasó muchos apuros, pero nunca Dios lo desamparó. En todos sus problemas y situaciones que enfrentó en la vida cristiana, cuando él le empezó a servirle a Dios, siempre el Señor estuvo con él, no lo desamparó. Cuando estuvo en la cárcel, él mismo lo sacó de ahí. Cuando iba en la barca y que vino la tempestad, él mismo hizo que se salvaran todos. Porque Dios no lo iba a desamparar. Por eso dice él que aunque estemos en apuros hermano, en problemas que no hayas cómo resolverlo, en situaciones difíciles que se te van a presentar, que no sabes cómo vas a salir adelante, pero dice, mas no desamparado. Dios no lo había dejado solo, no lo iba a dejar solo. Y eso es lo que tiene que entender el cristiano en este tiempo, que aunque estemos, hermanos, en apuros, en problemas, hermanos, pueden ser económicos, pueden ser de salud, pero tenemos a alguien que no nos va a desamparar. Por eso lo decía, en apuros, mas no desamparados. Dios estaba con él. Dios estaba en todo momento con él, lo estaba ayudando, lo estaba protegiendo, no estaba desamparado. No era alguien que Dios lo mandó a predicar la palabra o lo mandó a caminar en el camino del Señor y hay que viera cómo saliera. No, decía él, estamos en apuros, hemos pasado muchos problemas, hemos pasado mucha situación, pero nunca se había sentido desamparado por el Señor. Sabía que la mano poderosa de Dios estaba con él. Y eso es lo que sucede en este tiempo. Los cristianos, que Dios, la mano de Dios está poderosamente sacándoles adelante a través de sus problemas. Les está sacando adelante de todas las situaciones que le han presentado, pero no logran ver la mano de Dios. No, porque se enfocan más en el problema. Se enfocaron más en lo que están padeciendo que lo que Dios puede hacer.
Y esto es algo muy importante para la iglesia de entender, que podemos estar afligidos por el problema, pero no estamos desamparados. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo que Cristo salvó a precio de sangre. ¿Cómo nosotros no vamos a poder entender que aunque vengan situaciones, no nos podemos tirar a llorar? Nosotros somos ejemplo para el pueblo inconverso, nosotros somos ejemplo para aquellos que no conocen a Dios. Y si ellos nos ven flaquear a nosotros y nos ven, hermanos, en una vida espiritual de miseria, no van a querer acercarse a Dios. Entonces el cristiano tiene que demostrar que aunque esté afligido, aunque esté en apuro, tiene que demostrar que no está solo, que Dios está con él. Tiene que proclamar de que Dios está. Tiene que hablar y decirle: yo tengo un Dios que aunque esté en apuros ahorita, pero no me va a desamparar. Y esto es lo que el cristiano tiene que aprender, hermano, porque lastimosamente nos estamos acostumbrando solo a que nos prediquen mensajes, hermanos, que nos motivan, pero no nos hacen echar raíces en el evangelio. Gente que lleva años en el evangelio y no ha podido cambiar su carácter, siguen con el carácter inconverso, si lo puedo decir de esa manera. Cristianos que todavía no han podido cambiar y Dios le está diciendo: mira, es que estemos en apuros, pero no desamparados. Y eso es lo que tenemos que decir nosotros. Tengo un problema, pero yo tengo a Dios de mi parte. Tengo una situación difícil, pero Dios no me va a dejar. Eso es lo que como cristianos todo el tiempo tenemos que hablar nosotros. No podemos ponernos en aflicción, hermanos, porque cuando nosotros nos afligimos, es triste que un pastor esté diciendo: ay, hermano, yo estoy tan afligido porque fíjese que no sé qué. Afecta a los demás. Nosotros tenemos que proclamar el poder de Dios. Aunque estemos pasando situaciones, tenemos que proclamar de que Dios nos va a sacar adelante. Tenemos que decir: Dios está conmigo. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Pablo sufría persecución, sufría mucho maltrato. Miren lo que dice el versículo 15 al 18 aquí en este mismo capítulo. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, le decía a los que él escribía, a los corintios, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayemos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando día a día, porque esta leve, oiga bien esta palabra, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino a las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Mire qué precioso el punto de cómo veía el apóstol Pablo las cosas. Y lo decía bien en claro el apóstol Pablo. O sea, todas estas cosas los padecemos, le decía a los corintios, por amor a vosotros. Y es que en Corintios, hermanos, allá habían toda clase habían falsos maestros, habían falsos pastores, falsos profetas, hermano. Había cantidad de personas entrando cosas que no eran de Dios a la iglesia, enseñando cosas que no eran de Dios a la iglesia, y esos odiaban al apóstol Pablo. Estos trataban de hacerle daño al apóstol Pablo. Entonces, pero el apóstol Pablo se esmeraba para no desmayar y no retroceder ante aquellas situaciones. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, le decía a los corintios. Que no le importaba el ataque, no le importaban los golpes, no le importaba el maltrato. Él sabía que tenía que proclamar el evangelio de Jesucristo. Ahora, si yo me llega una aflicción
y viene una persona en conversa a visitarme, a buscar un consejo, a buscar una palabra de aliento para su vida, y si yo le salgo todo más adolorido que él en mis emociones, o en qué le puedo ayudar, cómo yo le puedo mostrar a él que Dios es poderoso. Entonces nosotros tenemos que aprender, hermano, a moldear, que Dios moldee nuestro carácter, despojarnos, hermano, de aquel carácter que no es cristiano, que venimos arrastrando de toda nuestra vida. Y ya estando en el Evangelio tenemos que pensar como pensaba Cristo. Tenemos que pensar como pensaba nuestro Señor Jesucristo. Ya no podemos pensar como pensamos nosotros. El apóstol Pablo aquí les decía claramente: por tanto, no desmayemos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, le dice él, no obstante, se va renovando de día en día. Que entre más él se sometía a Dios, sabía que su cuerpo podía irse debilitando, pero su alma, su espíritu, hermano, se estaba fortaleciendo en el Señor. Y eso es lo que debemos de pensar nosotros, que pueden haber situaciones, hermano, hasta de enfermedades en nosotros, pero que nuestra alma, hermano, se reavive más cada día. Nuestra alma no se puede poner al nivel del cuerpo, a desmayarse, a deteriorarse como el cuerpo, como decía el apóstol Pablo, este vaso de barro, ¿verdad? Esto se va a deteriorar, pero nuestra alma tiene que estar firme en el Señor, nuestro espíritu tiene que estar vivo en el Señor. No nos podemos nosotros ponernos en una posición de derrota, hermano. El cristiano no puede permitir que pensamientos de derrota vengan a su mente en ningún momento, porque cuando empiezan a venir esos pensamientos, estás dando a entender que tú estás desanimado, que tú has dejado de creer en las promesas de Dios, que tú ya dejaste de creer de que Dios es todopoderoso. Yo no puedo estar motivando a alguien ahorita y más tarde estar llorando. No se trata de eso. Miren, al apóstol Pablo, el Señor nunca lo dejó de llegar al lugar de desesperación. Nunca fue llevado a un lugar tan angosto que no pudiera salir. ¿Qué quiero decir con esto? Que donde hubo un problema grave, por muy grave que haya tenido el apóstol Pablo, Dios siempre lo sacó adelante. Que llegó a una situación difícil donde no podía haber salida, siempre hubo salida para el apóstol Pablo. Entonces tenemos que pensar de esa manera nosotros, que siempre va a haber salida a nuestra situación. No nos podemos ponernos a quejarnos todo el día, a llorar. Hermano, yo sé que hay una situación difícil en el mundo, pero tenemos que mostrar de que aunque haya dolor, hermano, y yo con esto no le estoy diciendo que uno no puede llorar. Hay momentos donde uno tiene que llorar, pero uno tiene que agarrar la fuerza en el Señor y decir: yo tengo que levantarme de esta situación. Y él le decía: mire, porque esta leve tribulación momentánea, mire estas dos palabras, leve tribulación momentánea, produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Verdad? O sea, queriendo decir de que aunque venía una situación difícil a su vida, en la tribulación no iba a ser para siempre, no iba a ser eterna. Por eso decía esta breve tribulación momentánea. O sea, queriendo decir esto es pasajero, esto no tiene una duración eterna. Por lo tanto, esto sabiendo de que esto va a pasar y sabiendo que voy a ver la mano de Dios en mi vida, eso va a producir a mí un tremendo peso, o sea, un gozo, hermano, en mí. Me va a dar crecimiento espiritual.
me va a dar a mí, me va a crecer mi fe. Por eso que hay un tremendo peso de gloria, un gozo, hermano, que iba a derramar sobre él. Todas estas cosas es necesario que el cristiano de estos tiempos los aprenda, hermano, porque si no, vamos a tener cristianos que cualquier cosa los puede botar, cualquier cosa los hace flaquear. A veces he llamado a ciertos hermanos y le digo, ¿cómo está, hermano? Aquí, hermano, pasando, no, está difícil. Hermano, tienes trabajo, tienes salud, dale gloria a Dios. Que tal vez no tiene la abundancia en estos tiempos que tenía antes, dale gloria a Dios, porque tienes trabajo y tienes salud, o puedes comer. Gloria sea al Señor. El versículo 9 dice, perseguidos, mas no desamparados. Mira qué tremendo. Él había sido perseguido. La iglesia no está siendo perseguida, hermano. La iglesia en estos tiempos, la iglesia vive bien, más que todo en la zona donde nosotros vivimos, en la nación en la que estamos, en toda Latinoamérica. No es perseguida la iglesia. La iglesia más que todo es motivada, que predique la palabra, que ayude, que hay gobernantes que le piden consejo a los pastores. Entonces la iglesia no está siendo perseguida. El apóstol Pablo sí pasó un tiempo, la iglesia primitiva pasó un tiempo de persecución, hermano, terrible. Y no paraban de hablar la palabra del Señor, no paraban de predicar el evangelio. El apóstol Pablo no paraba de predicar las buenas nuevas de salvación. Es más, cuando estaba preso, aquel carcelero se convirtió, porque ellos, en lugar de estar llorando, lamentándose o sobándose los golpes que le habían dado, estaban cantando himnos, estaban cantando alabanza, estaban glorificando a Dios en su problema, en medio de su dolor, de su angustia, estaban glorificando a Dios. Y eso trajo tremendo poder en aquel lugar y los liberó el Señor. Por eso hay que uno analizar estas situaciones desde el punto de vista correcto. El versículo 9 dice también, derribados pero no desamparados. O sea, derribados, caídos en combate. ¿Cuántas veces Pablo había caído, hermano, en el trabajo que él hacía? Lo golpeaban y lo dejaban derribado. Significa que Pablo muchas veces fue gravemente, hermano, herido en acción, pero el Señor volvió a levantarle para ir con las gloriosas nuevas del Evangelio, a seguir predicando. Por eso aquí decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Y esto es muy importante porque muchas veces ahora se está predicando un evangelio material, un evangelio de lo que se ve. El evangelio que debemos de predicar es aquel de las buenas nuevas de salvación, que predicamos y que vivimos por fe, que nosotros por fe vemos la nueva Jerusalén, que nosotros por fe vemos dónde el cristiano va a ir a pasar su vida eterna. Y eso es lo que el apóstol Pablo diciendo, no mirando las cosas que se ven, porque esas van a dejar de ser, pero las que Dios tiene para el pueblo del Señor, esas no dejan de ser. Esas, hermanos, son eternas. Por eso dice el versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y esto es lo que yo quiero enfocar en esta hora. No importa lo que estemos pasando, no importa lo que se esté moviendo allá afuera, la palabra dice que Dios no nos va a desamparar. La palabra dice que lo veamos a Él. No miremos las cosas temporales, las cosas terrenales, los líderes terrenales. No veamos, hermanos, las cosas de aquí de la tierra. Veamos a Dios, a Cristo Jesús, porque Él es eterno. Él es el que nos va a ayudar. Voy a pedir que cierre sus ojos en este momento y medite en esta palabra. Tal vez le haya parecido un poco exhortativa, pero mi anhelo es de motivarle a usted a no desmayar, a seguir firme. Padre, gracias te damos en esta hora. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia.
Te pido una bendición para mis hermanos, para nuestros amigos que van a poder ver este video, a todo aquel que lo vea, Señor, pueda entender de lo que esta palabra estaba hablando. Que tú quieres personas firmes. Padre, gracias te damos en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga y les guarde y sigamos adelante.